recibes. Es el título del mensaje de esta mañana. Yo me gozo con Dios porque en la mañana que escuchábamos al pastor predicar, pues aunque tenemos un programa, ¿verdad? Cada año nos sentamos y oramos por varios días y escribimos lo que en nuestro parecer la iglesia necesita. Entonces estuvimos platicando y una de las cosas que queremos enseñar nuevamente y retomar es reforzar la fe que tenemos en el Señor. Total que en esta mañana pues yo me gozaba porque aunque hemos hablado de que vamos a predicar de fe durante no sé cuántas semanas, hasta que Dios nos diga que no, entonces aún las palabras adicionales a la Biblia es lo mismo que lo de la mañana, muy similar, y le doy gracias a Dios por ello. Mateo 8:13. Mateo 8:13, Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo voy a repetir, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La frase, hermanos, que Mateo en este evangelio resalta en este versículo es: como creíste te sea hecho. Y esta es una frase muy interesante que nos habla acerca de, no depende de la capacidad o del poder entonces o de la habilidad que tenga Dios para sanar, sino que la sanidad viene y se da, queridos hermanos, por lo que nosotros creemos. Entonces se ejecuta la sanidad o se ejecuta el milagro, lo que estemos pidiendo, lo que esté pidiendo la persona, como en este caso, de acuerdo a lo que se cree. Déjenme leerles algo que tengo escrito aquí. No hay forma de escapar de esta ley. Es una ley dada por Dios. Como creíste, Jesús mismo lo dice, como tú creíste, de acuerdo a la medida de fe que tú tienes ahorita y que has declarado que se ha hecho. Por lo tanto, es una ley, hermanos, una ley que no cambia. Se aferra a sí misma como la gravedad se aferra a la tierra. Es una ley de Dios. Recibirás aquello que crees. Lo que crees determinará lo que realizarás en tu vida. El énfasis de este tema no es lo que Dios puede hacer, porque ya lo sabemos. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos sabemos que hay un Dios poderoso para todos aquellos que no creen? Digo, que conocen que hay un Dios, pero que no tienen fe en Dios, pero saben la existencia de un Dios. Aún ellos, hermanos, saben que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, el poder de Dios es inigualable, es grande, muy grande. Pero entonces, hermanos, el tema de esta mañana no es para ver si Dios puede o no puede, porque ya sabemos. Es, ¿crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer ese milagro que tú necesitas? ¿Tú crees que Dios puede resolver esa problemática que tú tienes ahora? ¿Tú crees en estos momentos? Fíjate bien lo que digo. ¿Tú crees en este momento que ese Dios que existe y que es real, que aún los incrédulos, fíjense, aún los incrédulos, es como algo chistoso, ¿verdad? Pero aún los que se dicen ateos saben que hay un Dios? ¿Qué tanto creemos, hermanos, en ese Dios que hace las cosas y que existe? Cristo está buscando fe. Marcos 9, del 20 al
Evangelio según San Marcos, al 23. Dice la palabra, este texto lo tocamos creo que la semana pasada. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, qué interesante, hermanos, dice bien. Y cuando ¿quién? El Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús en este momento, hermanos, no ignoraba el tiempo de la prueba del Padre y del Hijo. Jesús en este pasaje, cuando le pregunta ¿cuánto tiempo, desde cuándo le sucede esto?, Jesús no lo ignoraba. Jesús lo sabía, puesto que Él era Dios mismo. Él sabía todas las cosas y sabe todas las cosas. Hay algo muy interesante en esta expresión de Jesús. Y una de ellas, hermanos, puede haber varias, el Espíritu puede estar revelando a usted algunas. Pero una de las cosas importantes que Jesús quiere resaltar es: fíjate en el tiempo de la prueba. Si lo pudieras medir, si lo pudiéramos pesar, fíjate en el tiempo de la prueba que ha pasado. Fíjate en el tiempo, en las horas, en los días, a lo mejor, que ha estado sufriendo y padeciendo tu hijo. Observa bien, porque tienes que ver un milagro. Porque lo que sigue es sorprendente, porque lo que viene es sorprendente. Y es aquí, hermanos, algo muy interesante que sucede en nuestra mente. Muchas veces, como vemos una prueba muy grande, como en este caso, los discípulos, como lo habíamos mencionado anteriormente la semana pasada, no habían podido hacer el milagro. Y ya habíamos dicho también que una de las causas o razones importantes por las cuales a veces no suceden los milagros es cuando hay discordia, hay incredulidad. Pero también se acuerdan cuando los discípulos estaban discutiendo entre ellos. Estaban los fariseos y todas esas personas estaban discutiendo con los discípulos. Y cuando hay estos elementos en casa, Dios no puede obrar. Y no es porque Dios no trabaje con poder, con unos sí, con otros no. Es porque encuentra una gran barrera y choca para que el milagro venga. Pero en este momento suceden otras cosas, hermanos, en este pasaje, en estos versículos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Dios pregunta en esa mañana: ¿cuánto tiempo tienes con esa situación? ¿Cuánto tiempo tienes con esa problemática? ¿Cuánto tiempo tienes luchando con algo? ¿Cuánto tiempo tienes batallando con una situación? Y Él dijo: desde niño. No nos dice los años que tenía ya este muchacho, pero estaba luchando con algo. Jesús quería hacer que el Padre viese la magnitud del problema, para que después viese el poder glorioso de Dios manifestándose en el milagro. Porque muchas veces, como humanos, hermanos, decimos: sí, creo en Dios. Pero cuando nosotros vemos una problemática, empezamos a dudar. Y lo peor de todo, se empieza a gestar en nosotros como un temor. Y el temor en nosotros hace que se bloquee lo que Dios ha depositado en nosotros desde los principios del mundo, que es la fe. Como se predicaba en la mañana, la fe ya está puesta en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros. Pero hay elementos, como en este caso del Padre, que impide que la fe se manifieste y como respuesta veamos el milagro. Después dice: y él dijo desde niño, 22, versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua,
para matarle, pero si puedes hacer algo. ¿Hay una fe ahí en este hombre, según el texto? Si puedes hacer algo. Seguramente sí había fe, puesto que le dice a Jesús, pues ayúdame. Pero también vemos a lo mejor la posibilidad de un temor. Es tan difícil porque nadie me ha podido ayudar con ese problema. Ya a lo mejor lo había llevado con médicos, ya lo había llevado con los discípulos que también se decían que tenían la autoridad y el poder, porque versículos anteriores de Jesús les había dado esa autoridad. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahí en el versículo 23 Jesús le dice, si puedes creer, hermanos, si puedes creer, iglesia en el Divino Salvador, si puedes creer, al que cree, todo es posible. En este pasaje yo veo algunas cosas y voy a mencionar algo. Entonces, la clave principal no es, hermanos, encontrar aquí la voluntad de Dios, porque Dios quiere ayudarnos. Pero la pregunta que surge en esta mañana es, ¿Dios lo hace porque Dios quiere? Porque Dios es poderoso. ¿Pero tú crees? Esa es la pregunta. ¿Tú crees? Yo te voy a pedir que vayas ahí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Perdón, es Marcos, capítulo 1, versículo 40. Sí, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. ¿Cómo vino el leproso, hermanos? Rogándole. ¿Se fijan si comparamos en la actitud de la otra persona, del padre que trajo al hijo? Si puedes. Vino a él un leproso rogándole en cada rodilla. Fíjense bien la condición. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano. ¿Y qué? Y le tocó. Quiero, sé limpio. Entonces Jesús siempre, hermanos, siempre quiere atenderte, siempre quiere ayudarte, siempre quiere escuchar nuestras oraciones, siempre. En los Salmos, la Biblia dice que Él no se fatiga, Dios no se cansa, no duerme. Algunos por ahí en broma dicen, Dios no tiene ojeras como nosotros, porque no ha podido dormir. Dios no se cansa, queridos hermanos. Dios no se fatiga. Y lo más hermoso que dice ahí en ese mismo salmo, dice, Él no cambia, Él no tiene mudanza, ni sombra, ni siquiera una pizquita de variación. Dios es Dios. Y si quiere hoy, quiere mañana. Y si quiso ayer ayudarte, quiere hoy, mañana y siempre. Siempre quiere ayudarnos, queridos hermanos. Siempre. Cuando Jesús pregunta, ¿desde cuándo está tu hijo así? Jesús quería remarcar y hacer notorio que no importa lo difícil del problema, Dios siempre quiere. Santiago capítulo 1. Versículos muy conocidos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y ¿qué? Sin reproche, y le será dado. Versículo 6, y eso es lo que yo quiero puntualizar, hermanos. Pero pida ¿qué? Con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, hermanos, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a
o el que tiene fe a medias, que de repente sí dice, sí Señor, yo te creo, pero a lo mejor a la hora de la prueba empieza a titubear, empieza a dudar. Entonces, es muy fácil, hermanos, que esa persona o ese cristiano no esté firme, no esté firme en la creencia de que Dios es fiel y que va a responder no importa lo difícil y lo agudo del problema, o de la enfermedad, o la dificultad, o lo grande, el gigante que se ve de repente delante de nosotros. Entonces, esa persona muy fácilmente puede ser arrastrada a la incredulidad, inclusive a no creer que Dios es capaz de hacerlo, porque eso es tremendo. De repente en nuestros pensamientos empieza a albergarse ideas y conceptos equivocados. No, Dios sí puede hacer esto, o Dios sí puede ayudar a fulano o a sultano, Él sí puede hacerlo, pero conmigo no. Otra cosa que sucede, y es algo muy común dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, a veces tenemos un problema y como Dios no responde en el momento y como Dios no contesta al instante como nosotros quisiéramos y como el problema está ahí, pensamos, no es cierto, no funciona, el cristianismo no es cierto, es una falacia, es un engaño. Y ahí, hermanos, empieza a crecer en nosotros temores y nos adaptamos a esa vida con ese problema. Y luego escuchamos las frases tan comunes de: es que ya tengo muchos años con este problema. Es que ya tengo mucho tiempo. Es que mi mamá tenía este problema, esta enfermedad. Es que mi abuelita, es que mi tía. Hace tiempo, queridos hermanos, una persona viene conmigo para orar. Digo, a comentarme que va a ser operada. Y en un momento de oración, pasados días, Dios me muestra como una visión donde se ponían manos a esa persona y ella sanaba. La persona que había venido conmigo para decirme que le iban a operar. Y entonces, como estaba eso presente, yo dije, lo voy a hacer. Y a los cuantos días voy a subir, no, la veo en la iglesia, es en otra congregación, la veo en la iglesia y se acerca y dice, fíjate que es tal fecha, me van a operar tal fecha. Y digo, pero ¿por qué te vas a operar? Vamos a orar. Dice, no, es que ese problema, pues, mi tía lo operaron, a mi hermana la operaron, a mi mamá la operaron. ¿Se fijan? Como una cadena, o sea, ¿y quién dijo? ¿Dónde está escrito? ¿Quién dijo? Es cierto que vas con el médico y el médico te dice, a ver, ¿quién de su familia tiene esto y esto y esto? Pero hermanos, como cristianos, nosotros tenemos y estamos regidos bajo otra ley. Bajo la ley de la fe. Entonces, quitaríamos de la Biblia, de cualquier Biblia, porque en todas las Biblias está escrito eso, donde Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue clavado en la cruz, tajantemente la Biblia dice y claramente que nuestros pecados han sido perdonados a través de su sangre, pero que a través de sus llagas nuestros cuerpos han sido sanados. Y entonces esta persona me dice, es que mi tía, mi hermana y mi mamá. Y cuando ella me dice eso, pues simplemente respeto lo que ella está diciendo, pero ella está declarando algo y está diciendo, yo lo tengo, yo voy a ser operada. Y fue operada. Pero estoy cierta, queridos hermanos, como estoy cierta hoy de lo que la palabra está diciendo a ustedes y a mí, de que Dios es fiel y que si Dios ha dicho que si tú crees, así como tú crees, se te hará hecho, como lo leímos en Mateo 8:13. Santiago 1 del 5 al 8, entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo
caminos. Qué curioso que esté hablando del doble ánimo acerca de la fe. Porque entonces, hermanos, cuando nosotros creemos, estamos creyendo, por ejemplo, hoy y decimos, sí, cualquier enfermedad yo voy a orar, o cualquier problema yo voy a orar y estás listo para combatir. Pero llega a lo mejor otro día, o el día de mañana, o la siguiente semana, y de repente ya no estás con el mismo ánimo. A lo mejor estás bajo otras circunstancias, y las otras circunstancias empiezan a golpear esa fe que habías dicho anteriormente, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué dice en Santiago? Que el hombre, la persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Ahorita sí creo, mañana no. Y cuando tú eres inconstante en todos los caminos y acerca de la fe, entonces tú mismo estás impidiendo que el milagro que estás pidiendo un día no se venga, no se ejecute, no se realice, porque como tú eres tan ambivalente en tus decisiones y en tus creencias, los resultados son negativos. Hasta ahí. Romanos 10 del 8 al 18. Romanos 10 del 8 al 18. Es muy interesante lo que dice aquí. Versículo también conocido, Romanos 10, del 8 al 18, dice, más, ¿qué dice? ¿Cerca de dónde? ¿Cerca de dónde, hermanos? Vamos a quitarle el ti, o sea, la segunda persona, vamos a aplicarlo a nosotros a la primera persona. ¿Cerca de quién? De mí. Mas, ¿qué dice? Cerca de mí está la palabra. ¿En dónde, hermanos? En mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alguien por ahí me enseñó un día, si la salvación, que es lo más grande, pudiéramos decirlo así, en la vida del ser humano, es lo más grande, es el regalo más precioso, la salvación. Porque una casa puede ser muy bonita y tienes el colmo, pero la salvación, hermanos, es la vida eterna. Es la vida eterna, es gratuita, no nos cuesta nada. ¿Y dónde está esa salvación, hermanos? Porque Cristo ya la lanzó cuando Él murió. Él ya la dio, Él está ahí, la salvación ya está puesta ahí. ¿Dónde está? Según el versículo 8. Está en nuestra boca. La salvación, hermanos, es una decisión. Y eso es lo que me enseñó esa persona. Si lo más grande de la vida del ser humano es la salvación, y la salvación la decides tú, porque la salvación fue dada. Cristo murió por el pecador, pero no se ejecuta la salvación si tú no abres tu corazón y no haces lo que dice Romanos 10 en esos versículos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, es al confesar. Entonces, si en nosotros, hermanos, está la decisión de la salvación, ¿cuánto más? La de una restauración, la de una libertad emocional, la de una sanidad de las finanzas, la de una restauración o limpieza en el corazón, la de un perdón, la de una liberación, la de una salida física. Por eso la palabra dice que no debemos de pisotear el Evangelio, porque el Evangelio ya está dado, hermanos. O sea, la obra de Jesucristo ya fue hecha. Nosotros somos los que no hacemos viva esa palabra en nosotros, no la hacemos real, dudamos, hay incredulidad y no creemos
para salvación. Por eso yo decía que la salvación está en mi boca. O sea, la salvación es un regalo que Dios ha puesto ahí, y el que quiera venir a tomarlo tiene libertad de hacerlo, o simplemente no lo quiere hacer. Y la salvación, hermanos, recordemos, es un paquete. Es un paquete, la salvación es un paquete, tiene muchas cosas dentro. Y es muy triste que no disfrutemos lo que Dios nos da todos los días. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Entonces, hermanos, Cristo está buscando fe. Número 2, tu poder para creer está activo todo el tiempo. Hermanos, el poder que ha sido depositado en nosotros para creer está activo. Siempre está listo ahí. La fe ahí está. La fe siempre es productiva, queridos hermanos. Agarro la frase del versículo. Como creíste, ¿qué? Te será hecho. Como tú crees, te será hecho. Tú crees, en automático será hecho. Se nos ha dado la facultad, hermanos, de oír. Se nos ha dado la facultad de ver. Pero también nosotros decidimos si queremos ver o si queremos oír. Por lo tanto, la fe es igual. Tú decides si crees hoy o no crees. Así de sencillo. Tú decides si crees que Dios es capaz de hacer un milagro en tu vida hoy o no creer, o cerrarte simplemente. Como decía al principio, creemos que Dios es capaz de hacer, por ejemplo, para resolver cosas pequeñas. Pero bien, nos invade la duda cuando vemos un problema, como la condición del hijo del pasaje bíblico. Pero si Dios no ha disminuido su poder, Dios sigue siendo el fuerte, el rey, el creador, el que hizo todas las cosas. ¿Se fijan cómo somos nosotros los que minimizamos el poder de Dios? ¿Se fijan cómo es la mente humana tan capaz de hacer eso, de reducir a ese Dios porque de repente se levantó una enfermedad en mi vida? Porque de repente perdí el trabajo, porque de repente hubo un cortón en una relación y ya la mujer o el hombre están deprimidos. ¿Cómo es posible? La ley de creer, hermanos, escuche bien esto. La ley de la fe, porque mencionamos eso, que era una ley dada por Dios, es una ley que está depositada en su corazón. Es un poder y se mantiene operando, sea tu fe correcta, o sea, depositada en Dios, o sea, incorrecta. Por eso hay mucha gente que cree en los fetiches. Es una fe que está activa, que está ahí operando. Por eso hay gente que se va y cree en otras cosas en lugar de depositar la confianza en Dios. Pero esa fe, hermanos, es una fe incorrecta, y lo vamos a ver más adelante. Creer correctamente es lo que la Biblia le llama fe. Yo le voy a pedir ahora que veamos Romanos 4 del 19 al 21. Romanos 4 del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, o sea Dios, para hacer todo lo que había prometido. Aquí hay unas cosas interesantes que yo quiero mencionar en este pasaje, hermanos. Primero estamos hablando aquí, el contexto es de Sara, ¿verdad? ¿Y de su esposo quién? Abraham. Dice que ellos ya estaban ancianos, tan ancianos que la Biblia lo describe como casi que muerto. Pues yo no voy a describir mucho, ¿verdad?, la situación de un varón de 100 años. Si la Biblia dice que ya estaba casi muerto, es porque ya su cuerpo estaba envejecido. Todo. Sin oportunidad de multiplicación o de procrear, o llámenlo usted como quiera. Porque aparte médicamente pues es dificilísimo. Y luego brincamos a la vida de Sara, y Sara está igual, una mujer anciana, y dice que su matriz ¿qué? Ya era estéril. ¿Cómo el escritor se pone a decir estas cosas tan descriptivas? Se pone a detallar estas cosas tan, vamos a decir, particulares, íntimas o peculiares del ser humano. ¿Saben por qué, hermanos? Es para resaltar lo mismo que sucedió en el pasaje del padre y del hijo, que desde niño tenía un gran problema. Lo que hace la Biblia, hermanos, cuando describe todos estos detalles, es para decirnos a los lectores, a nosotros y a todos aquellos que vayan a leer la Biblia mañana, pasado y no sé por cuántos años más, para decirnos, mira la gravedad de la situación. Para los médicos, Sara y Abraham, era imposible de que tuviesen que procrearan. Era imposible, hermanos. Pero como Dios, en el que tú crees y en el que yo creo y en el que dice la Biblia, que existe, que es real, que está vivo, que no cambia, para Él las cosas posibles, las cosas imposibles se hacen posibles. A mí me impacta mucho el pasaje de Ezequiel cuando habla y le dice al profeta, ven a un terreno, y en ese terreno se encuentran huesos, hermanos, huesos, y luego nuevamente el escritor dice extremadamente secos, o en extremo secos, para resaltar la gloria de Dios en el milagro que se ejecuta después. ¿Por qué los escritores de la Biblia, más bien, los escritores solamente escribieron y ellos ni siquiera magnificaron, ni siquiera visionaron quizás lo que estaban escribiendo? Porque el Espíritu Santo les estaba diciendo que era lo que tenían que escribir. ¿Cómo, hermanos, el Espíritu Santo empieza a decirles a esos siervos que escriban qué cosas? Porque lo que quiere hacer es sacar la fe que ha sido depositada en cada uno de nosotros, y que por el pecado, hermanos, esta fe está como dormida, está como que tapada, está como que encubierta, y la fe que ha sido depositada en nosotros por el amor de Dios no trabaja y no ejecuta el milagro. Inmediatamente todo lo razonamos, inmediatamente todo, o sea, si gano 500 pesos, ¿cómo le voy a hacer para comprar mi despensa, para pagar la renta, para hacer esto, para hacer aquello, para llevar al dentista, para llevar al médico, para comprar zapatos? ¿Cómo le voy a hacer? Por eso el ejemplo de la viuda con las 2 monedas, aquella viuda que dio lo que tenía,
ella estaba increíble, porque el escritor ahí nuevamente dice, era lo único que tenía. Cuando va y deposita, hermanos, la ofrenda, ella no se está fijando en las monedas, que eran las únicas que tenía. Ella se estaba fijando, fíjese bien, ¿a quién le estaba dando la ofrenda? ¿Quién era ese Dios al cual ella le estaba confiando y creyendo? Es lo mismo que dice el pasaje. Por eso, miren lo que dice la palabra: plenamente convencido. Abraham, sin titubeo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido a nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a ti? Olvídate de tu esposa, de tu hija, de tu esposo. Por un momento, ¿qué es lo que Dios te ha prometido a ti? ¿Qué es lo que Dios te dice a ti cuando estás con Él? ¿Qué es lo que Dios te ha dado al oído cuando tienes comunión con Él? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado cuando tú vas a la Biblia y empiezas a leer la Biblia? ¿Qué es lo que de repente empieza a moverse dentro de ti y sientes una emoción? Y a veces no sabes cómo compartir lo que Dios te ha revelado. ¿Qué es, hermanos? Y que no ha venido al cumplimiento. ¿Tú crees que tú lo puedes recibir todavía? ¿Tú crees que ese Dios es fiel para cumplir su palabra? Amén. Entonces, hermanos, no es la promesa la que flaquea, porque la promesa aquí está, es nuestra fe. No es la promesa, no es el tamaño de la promesa o lo pequeño de la promesa, es nuestra fe. La fe es una convicción de que Dios no es un mentiroso. Es una seguridad sin titubeos. Para muchas personas es más fácil creer erróneamente, y no es porque sea difícil creer en forma positiva, sino porque han desarrollado un hábito de creer en forma equivocada. Todo esto es por la convicción de nuestro pecado. Por lo tanto, iglesia, creer correctamente o incorrectamente es asunto nuestro. Es un ejercitarnos. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Hay una hermana que está aquí presente. No lo tenía pensado, pero yo le voy a pedir que pase. Yo quiero enriquecer este mensaje para todos aquellos que van a escucharlo a través de la página. Yo le voy a pedir a mi hermana Lupita que pase. ¿Cuál es el testimonio breve que usted va a enriquecer esta mañana a toda la gente que está aquí, hermano? Y a todos los que nos estén viendo después? Es lo de su familia, lo del problema del corazón, lo que su familia había estado por generación y generación, sus hermanos muriendo a cierta edad y todo eso. Brevemente, 2 minutitos. Yo vengo de una generación, mi mamá, hagan de cuenta que ella con diabetes, muy enferma, y muere, pero una muerte muy así dolorosa, de diabetes, y así, ¿verdad? Y luego mi hermana, ella murió en julio, mi mamá, en julio, y de 56 años. Y luego mi hermana, la mayor, igual, diabetes, y muere en julio y de 56 años. Y hace poco mi hermana, la otra, la que le seguía, muere en julio y de 50 y tantos años también. Y supuestamente él sigo yo, pero en el nombre de Jesús se rompe, ¿verdad? Después de mí sigue la más chica, pero yo en este momento, como decía la pastora, en mi boca está la salvación, ¿verdad? Entonces yo declaro con mi boca que esa maldición en mí, por la sangre de Jesucristo, se ha roto. Amén.
que ella nos compartía hace tiempo es que ella empezó con problemas, igualitos que toda su familia. Y hubo un momento en que ella lo dijo, ¿verdad? Porque te invade un temor natural de momento. El problema es cuando tú albergas el temor y le crees. Ese es el problema. O le crees a eso, a la evidencia física, o le crees a la promesa dada por Dios. Esa es la gran diferencia del cristiano y del no cristiano. Esa es la gran diferencia de aquellos que creen en Dios y aquellos que no creen. Ella nos decía que ella empezó con problemas igual. Y se sentía mal, y se sentía mal, y se sentía todos los síntomas. Pero después viene la palabra y ella empieza a recitar la palabra, ella empieza a declarar la palabra, ella empieza... Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos. Así como los profetas, como Dios les decía a los profetas, ven y sal a las costas y declara a las costas y ordena a los ríos y háblale. Por eso Jesús ordena a la tormenta que se calme. ¿Por qué creen? Porque dice el Salmo 8 que Él nos ha dado autoridad aún sobre toda la creación. ¿Usted cree eso? Por eso hay testimonios de cristianos que están en ciertos lugares donde no se produce, no hay en la tierra un producto, porque la tierra está seca, pero en esas tierras donde hay cristianos y donde bendicen la tierra, donde declaran en la tierra los productos, los frutos son frutos grandes, son frutos enormes, y donde había escasez, ahora hay abundancia, porque está en nuestra boca, hermanos. Entonces Mateo 17, 20 dice: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será, ¿qué? Imposible. Cuando tú dices al problema, cuando tú le dices al obstáculo, cuando tú dices y declaras. Ahora, esto es un poquito complejo, hermanos. Complejo en el sentido de la mente, de nuestra conciencia. ¿Cómo yo voy a decirle al problema que se retire? ¿Cómo yo le voy a hablar a ese virus que se vaya? ¿Cómo yo le voy a decir a mis finanzas que mejoren? Y nuestra mente empieza a trabajar. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer eso? Empezamos a hacer en nuestra imaginación, no que sea así, nosotros empezamos a aumentar el problema y hacerlo grande, y a Dios empezamos a reducirlo. Empezamos a reducir a ese Dios que me decía que Él iba a estar conmigo todos los días, que Él iba a ser mi proveedor, que Él iba a ser mi sanador. Empezamos con nuestros pensamientos a bajar el poder de Dios y aumentar el problema. Cuando llega a ese nivel, hermanos, nuestra capacidad que había estado aquí activa de creer en Dios en los momentos difíciles ya se torna débil. Ya no quiero ni siquiera decir versículos, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de leer, porque empiezo a ver que el problema cada día se hace más fuerte, o que quizás se hace más duro y no es posible romperlo con una frase. Entonces es difícil. ¿Qué es la fe en sí, hermanos? Muchos piensan que la fe es como un músculo, así como los músculos que se hacen fuertes cuando alguien va a un gimnasio. Así es nuestra fe. Nuestra fe se va a alimentar y se va a hacer fuerte a medida que usted incrementa, usted alimenta esa fe, usted llena su mente y su corazón de palabras. Número 3, hermanos, la fe en contraste con el temor, y esto es muy importante para nosotros. El peor enemigo para nuestra fe, hermanos,
es el temor. Ya mencionamos que cuando tenemos problemas, de repente empezamos a sentir como una especie de angustia, porque nos vemos como que imposibilitados para resolverlo. Hermanos, a lo mejor usted está imposibilitado para resolver eso, pero es que no lo va a hacer usted en sus fuerzas. Usted no lo va a hacer solo. Usted no lo va a hacer sola. Es Dios. Por eso la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo, hermanos. En Cristo, no en mí. El peor enemigo es el temor. Ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos un choque, cuando chocamos nuestra camioneta, ¿cuántos pensamientos vienen a nuestra mente? ¿Cómo voy a resolver esto? No tengo dinero para pagar. Y si no tengo seguro, peor tantito. Y empezamos con argumentos, ¿verdad? Y empezamos a tener un estrés y entramos a un temor. Otra de las cosas que sucede, por ejemplo, cuando baja lo económico en nuestros ingresos, ¿cómo le voy a hacer para pagar las colegiaturas? Y empezamos a morder las uñas. O empezamos a tener insomnio. O ya no podemos dormir. O andamos todos histéricos. Y empezamos a gritar. Y empezamos... O cuando te corren del trabajo y tienes deudas. ¿Cómo sentimos, hermanos? ¿Cómo vemos a Dios ahí? Seamos honestos. Seguimos viendo a ese Dios grandote, a ese Dios fiel, a ese Dios fuerte. ¿Qué empieza a gestarse dentro de nosotros? El temor es una fuerza destructiva, hermanos. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué? Echa fuera el temor. ¿De qué amor está hablando la palabra, hermanos? Del amor de Dios. ¿Cómo usted va a experimentar ese amor de Dios si no tiene comunión con Él? ¿Cómo usted va a conocer el poder de Dios que hace milagros si no abre la Biblia? ¿Sabe usted, hermanos, que en la Biblia usted va a encontrar las historias más tremendas, más verídicas? Si usted es impactado con una historia, de repente, yo quiero decirle que si usted lee la Biblia con esa mentalidad, con ese deseo de ver qué dice la Biblia de Dios, qué dice la Biblia de Jesús, usted va a llegar un momento en que ni siquiera quiere dormir porque quiere estar leyendo la Biblia, porque quiere seguir leyendo donde se quedó, porque es tan interesante todas las experiencias que vivió Jesús y lo que Dios nos dice a nosotros. Y en este pasaje, entonces, hermanos, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí ¿qué? Castigo. Hermanos, cuando nosotros empezamos a sentir temor, corremos el riesgo de recibir la consecuencia del temor. Job decía: lo que me temía me sobrevino. A lo mejor Job, hermanos, como estaba su familia toda bien, tenía miles de camellos, miles de ovejas, muchos sirvientes, mucha riqueza, era un hombre que tenía relación con Dios y veía la vida que estaba placentera. Y a lo mejor en determinado momento pasaban por la mente de Job pensamientos como este: ¿y si pierdo a mis hijas? ¿Y si se me mueren por una enfermedad mis ovejas? ¿Y si mis camellos me los roban? ¿Y si se me quema el lugar de almacenaje donde tengo la comida para los animales? ¿No son pensamientos muy similares a los que nosotros tenemos aquí? Entonces el pasaje de la Biblia dice que Job dice:
lo que me temía, eso me sobrevino. El temor trae consigo, ¿qué? Castigo. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia en 1 de Juan. Porque el temor no es para nosotros, hermanos. El temor no es para nosotros, se nos fue sembrado. No debe de hacer, su vida no debe de ser un depósito del temor. Mi vida no debe de ser un depósito de la angustia. El temor es una fuerza destructiva, carga una penalidad. El temor tiene tormento. La diferencia entre la fe y el temor, hermanos, es la dirección que se toma. O creo en el tiempo de la prueba o no creo. Es la dirección. ¿Cómo direccionas cuando estás pasando por temor, por prueba? Ahora, no es malo, hermanos, porque de repente todos nos tiemblan las piernas. Porque de repente como que se nos quita el hambre, o a unos les da más, ¿verdad? Se nos cierra el estómago, o a unos les da por comer y en la madrugada se bajan, ¿verdad? Están ansiosos y quieren comer porque les preocupa algo. Hermanos, de repente, esos temores no es malo, pueden pasar de repente, pero no deben de albergarse, porque cuando se albergan, entonces empieza a incrementarse un problema más grande, y entonces sí, el temor le va a traer a usted el castigo. Y miren lo que yo traigo aquí más adelante, es algo increíble. ¿Cómo podemos nosotros liberarnos del temor? Hebreos 11:1, rápidamente. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido y que lo sabemos de memoria. A ver, ¿qué dice? Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Es pues, fíjense bien, vamos a entender este texto, hermanos. Es pues la fe. Fíjese, es pues la fe, la certeza, fíjese, de lo que se espera. Entonces es la fe la que me da certeza de lo que va a venir. Por lo tanto, el temor es también la certeza, fíjese bien, de lo que no va a venir. Qué increíble, hermanos. ¿Se había puesto a pensar esto? La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces el temor, albergado en el corazón del ser humano, también es una certeza. ¿Por qué tienes temor? Voy a poner el ejemplo de mi hermana, el testimonio. Si ella sigue albergando a eso, sigue albergándolo a pesar de conocer la palabra y llega, por eso, hermanos, muchos entran en depresiones, porque se alberga y luego empieza una incredulidad y luego empieza un temor, una angustia, de tal manera que los paralizan en la fe. Y entonces el temor es la certeza también de aquello que se avecina. Y entonces fácilmente encuentran una puerta abierta para que entonces entre aquello que usted lo ve como una amenaza, lo que sea. Esta clase de temor, hermanos, se apodera de una parte de nuestras emociones, fíjense bien, y de la vida espiritual, de tal manera que lo meten a usted en un estrés. Y cuando esa persona ya está metida en esa situación, no le ve razón de ser el ir a orar, no le ve razón de ser al ir a leer la Biblia, porque ¿para qué? Si Dios no me responde, eso es lo que se contesta. ¿Para qué si ya han orado por mí? ¿Para qué si ya impusieron manos? ¿Para qué si ya fui a la iglesia y yo sigo con el mismo problema? Recordemos al principio, hermano, lo que mencionamos. No se trata de descubrir y de poner en tela de juicio si Dios tiene poder o no. Dios tiene poder. Es de que si tú crees, es de
Biblia llama, entonces, hermanos, a este temor, la Biblia lo llama un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, hermanos, ese espíritu de temor no es de nosotros, no es suyo, no lo abrace. Cuando usted sienta temor, no lo abrace, no se cobijen, no diga pobrecito, pobrecita, y empiece a sentir miedo. Y muchas veces eso, hermanos, el que lo alberguemos, es más, lo recibimos como un huésped y lo atendemos de lo mejor, como un huésped. Y luego entramos en un temor y en un pánico que no queremos ni salir ni contestar el teléfono. Desenmascare sus temores. Todo lo que se teme debe de ser identificado sin misericordia. Como cuando hacemos una limpieza en el closet. Muchos de nosotros decimos, vamos a limpiar el closet. Y luego encontramos, un brochecito, ¿verdad? Que nunca nos pusimos y que ya tiene años ahí, es más, que ya está oxidado, ya está feo. Pero no lo quiero porque me lo voy a poner. Yo me lo voy a poner. O un pantalón que ya no nos queda, ¿verdad? O un cinto, que los rollitos se hicieron grandotes acá cuando estábamos bien flaquitos, ¿verdad? O flaquitas. Pero un día me lo voy a poner y ahí lo vamos dejando. Y ahí lo vamos dejando. Y nunca, hermanos, es más, una mesa vieja con una pata nada más. Un día la voy a arreglar. Un día la voy a pintar. Y hermanos, nos llenamos de triques. Así es en lo espiritual. Me siento bien con temor. O sea, este temor como que me protege. Es algo psicológico bien tremendo, hermanos. Pero eso es demoníaco. Entonces, hermanos, debemos desenmascarar nuestros temores. Todo lo que se teme debe de ser identificado sin misericordia. Debemos de sacarlo. No se tendrá, fíjese bien, una completa liberación en nuestra fe hasta que busque una completa honestidad para sacar de lo más profundo de su ser ese temor. ¿Se ha puesto usted a pensar que el temor que usted tiene ahí escondido y que a lo mejor no le ha dicho a nadie? Es más, a lo mejor ni su esposa sabe que usted tiene temores. O al revés. O el papá no sabe que los hijos que tiene a su lado tienen temores. Porque como ya los ven grandes y como van a la iglesia, pues no tienen temores. No, hermanos. Miren, el que vengamos a la iglesia no significa que ya estamos sanos. Precisamente por eso venimos a escuchar palabra, porque estamos todavía enfermos, porque todavía necesitamos que Dios nos cure, porque todavía necesitamos que Dios trabaje con nosotros, porque todavía Dios tiene que sacar muchas maravillas y muchas telarañas que hay ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso venimos a escuchar y por eso buscamos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos liberar esa fe. Por eso a veces creemos y no creemos. Por eso a veces pasa lo que Santiago nos dice: hombre de doble ánimo en nuestra fe. Ahorita sí creo y mañana no. ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar por qué? Porque quizás hay temores, hermanos, y hay que identificarlos y hay que ponerles su color. ¿Sí me explico? Su color. Hace poco yo fui a ver a mi familia y la mayoría de ellos no son cristianos. Y yo iba con uno de mis hermanos por la calle, íbamos a comprar algo. Y venían unos perros, un perro grande y otro por allá, así retirado. Y saben que él se cambia, mi hermano se cambia inmediatamente. Y yo le dije, ¿qué pasó, Rolando? Se llama Rolando. ¿Qué pasó? Es que los tienes y ya, ¿cómo les tengo miedo yo a los perros?
¿verdad? Como dicen, macho, ¿no? O sea, y entonces, muy machín, pero con el perro nada. Y entonces, dije, qué raro. Y entonces digo, pero entonces algo te pasó en algún tiempo, ¿no? O sea, te asustó un perro. ¿Por qué menciono esto? Porque pareciera de risa, pero así como eso hay otras cosas, o hay esas cosas, y usted no le da importancia. Pero sabe que esas cosas que están ahí guardadas en su closet, que dice usted, esto no me afecta, no, sí le afecta. Porque a la hora, por ejemplo, él pudo haber caminado libremente, ¿qué le va a hacer ese perro? Bueno, ese perro puede representar en nuestra vida muchas cosas. Una entrevista, ¿no? No, porque mejor aquí, en este trabajito. Yo no quiero que me hagan preguntas. Me estresa, nada más de que me vayan a entrevistar, me estresa. ¿No será que hay ahí un temor escondido? Aquí estoy bien, en esta casita. No, ¿para qué quiero más? Estamos cómodos con esta camita, con esta colchita. ¿Sí saben a lo que voy a decir? ¿Por qué? Si Dios dice que tenemos en Él las riquezas en gloria. No, yo no quiero orar porque me da temor. Yo no sé orar. Tú ora por mí. Tú ora por la hermana. Mira, ¿sabes qué? Mi vecina necesita oración, pero yo no quiero ir. Mejor tú. Porque aquí, es más, hasta decimos los cristianos, tú estás más cerca de Dios, hermano. Tú estás más cerca de Dios. ¿Se fijan cómo no? Y hay algo, como dice una hermana por ahí, hay algo que nos atora. Y en lugar de caminar por la vida libres, con su cabeza en alto, seguros de quién son en Cristo, estamos atorados con cosas. Y a la hora de que cuando viene la prueba, que es necesaria la prueba para pulir nuestra vida en Dios, hermanos, porque son necesarias las pruebas, son necesarias para moldear ese ser interior, para forjarlo, para hacerlo fuerte en Dios. Y a la hora que venga esa prueba, usted se divide. Pero porque hay cosas ahí escondidas, entonces tiene que desenmascarar esos temores. Sáquelos, entrégueselos a Dios y póngale el color que tiene. Si son, vamos a decir, si son rojos, y póngale el color rojo por decir de los temores, ¿verdad? Que de repente ahí están escondidos y que nadie, es más, usted los cobija como el mejor regalo, hasta un regalo. Rápidamente les digo, ¿por qué la gente se aferra a los temores, hermanos? Uno, porque están buscando protección. Fíjense, es irónico, porque están buscando protección, porque ellos confían en sus temores. Las personas confían en sus temores. O sea, así estoy bien, no les cargues, así estoy bien. Yo problemas, no, yo no tengo problemas. La vida me sonríe, la vida está hermosa. O sea, en mi casa todo está en paz. Yo estoy en paz. Entonces no queremos sacar, ya no digas delante de la persona aquella, delante de Dios. Delante de Dios. Ni siquiera con Dios somos transparentes. Aunque Dios ya lo sabe todo. Sus temores, fíjese bien, son un instinto de autopreservación. O sea, ¿usted cree que se va a mantener bien ahí con sus temores? Como que se protege a través de ellos. Y luego dice, otra de las cosas, temen la pérdida aún del temor. Esas personas que esconden esos temores, que no sacan y que saben que hay cosas escondidas, por eso no son libres en Dios, por eso no hay fe en Dios. Saben que hay, pero se sienten felices con los temores. Otra de las cosas importantes, hermanos, es las personas se aferran a sus temores porque poseen un sentido de ningún valor. O sea, ellos no se sienten valorados.
prosperidad les alarma. Pues Dios así me quiere. Si les ocurren cosas buenas, se sienten culpables. Hace mucho una persona, es una predicadora, nos estaba diciendo que de repente llega una persona con un pastel muy rico y la pastora la felicita y le dice: qué bárbara, no sabía que hacías pasteles tan deliciosos, tan ricos, no te sabía eso, ¿verdad? Ay, hermanita, el Señor. Ella empezó a decir: el Señor. No, el Señor no lo hizo, tú hiciste el pastel. O sea, no reciben elogios, no aceptan, porque sienten que no son buenos, porque sienten que no son capaces de hacerlo, porque quizás en algún momento alguien les dijo: tú no eres capaz de nada, tú no vas a sobresalir en la vida, tú eres un esto, tú eres un otro y nunca vas a progresar. Entonces la prosperidad los alarma. Si les ocurren cosas buenas, se sienten culpables. Ellos han encontrado en el temor, y esto les transfiere un espíritu de pobreza. Fíjense lo tremendo, el espíritu de temor para ellos les trae un espíritu o un sentido de pobreza. La causa principal, y con esto terminamos, la causa principal para que la gente disfrace sus temores y les dé una vestidura piadosa es el sentido de culpabilidad. Siempre se sienten culpables. Sienten lástima al castigarse a sí mismos por sus pecados. No quieren que las cosas buenas les sucedan a ellos. Como los antiguos personas que se flagelaban, ¿verdad? Se castigan cuando cometen falta. Se castigan. Yo no sé si ustedes de repente les dicen a sus hijos, y por favor los padres no hagan eso con sus hijos: te portaste mal, no vas a ir a la iglesia. Te portaste mal, no vas a ir a la iglesia. Me contestaste mal, no recogiste tu cuarto, no vas a ir ahora a la iglesia. Y a veces los padres hacen eso. Y eso es un error, hermanos. Esas personas no pueden imaginarse un cambio real. El mayor temor que sienten es enfrentarse a lo desconocido. No quieren algo nuevo en su vida. Por eso siempre quieren estar en ese lugar. Les invade un fuerte temor. Ellos prefieren vivir en el temor y en la derrota. El temor se convierte para ellos en una razón justificada para mantenerlos en una línea y no ser partícipes de ninguna cosa. El temor, hermanos, en nuestras vidas no debe de existir, porque no es para nosotros. Lo que debe de estar en nosotros es la fe que ha sido depositada en Dios. Yo no sé qué cada uno de ustedes trae en sus corazones en esta mañana. Yo no sé qué es lo que se alberga en cada corazón, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuáles son las luchas con las que usted se está enfrentando todos los días? ¿Cuáles son los retos que usted tiene? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.